Bien, habiendo transmitido y escuchado los avisos, seguiremos revisando y estudiando la primera carta del apóstol Pedro, que será la nueva serie que nos acompañará durante el resto de lo que queda de este año, la cual lleva como título Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios. Es decir, que tu vida refleje el verdadero gran e inmerecido regalo que Dios te ha dado en Cristo. Veremos cómo podemos mantenernos firmes en la verdadera gracia que hemos recibido de parte de Dios, mostrándonos tanto la realidad de esta tierra como la esperanza de la tierra venidera. Es decir, Pedro nos quiere animar a que podamos mantenernos firmes en la gracia o don inmerecido de parte de Dios en este mundo mientras esperamos el próximo, el cual llegará cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo elegido. Como se nos ha mencionado en otras ocasiones, vivir el presente en base a nuestra gloriosa esperanza futura. Vamos a repasar lo que hemos leído hasta ahora. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de mucha alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, es digna de aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se revele, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Del versículo 10 en adelante hasta el 12 que vamos a ver ahora, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora le han anunciado los que les predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el alivio, Señor, el descanso. Encontramos, Señor, en la Biblia, Señor, al escudriñar tu palabra, el mensaje que tú nos quieres decir. A veces, Señor, las palabras no son claras, pero así como los profetas, Señor, tú nos ayudes a indagar aún más en tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es generalmente aceptado el hecho de que uno de los privilegios que Dios ha dado a la mujer es el tener hijos. Es una forma maravillosa. El Señor ha dotado el cuerpo de una mujer con todo el equipo necesario para que dentro de su vientre pueda gestarse
y desarrollarse una nueva vida. Y aunque eso es algo que ocurre frecuentemente, cada día miles de mujeres salen embarazadas y miles dan a luz. No deberíamos permitir que la frecuencia del evento nos impida ver el milagro que implica la concepción de un ser humano. Es algo grandioso que una mujer puede tener, un bebé, y un gran privilegio que el Señor concede a cada mamá. Sin embargo, este es un privilegio que tiene sus inconvenientes. Por 9 meses la madre tiene que padecer los malestares del embarazo y los cambios que sufre su cuerpo, tanto interna como externamente. Y al final del periodo de gestación vienen los dolores del parto, las contracciones, el nacimiento del bebé. Es dificultoso dar a luz un niño y mucho más dificultoso criarlo, pero las dificultades no le restan ni un ápice al privilegio de la maternidad. El privilegio no radica en el sufrimiento en sí, sino en el hecho de ser madre aún a pesar del sufrimiento. El bebé lo compensa todo al final. Pues algo similar ocurre con la salvación, solo que en una escala infinitamente mayor. Un privilegio es un privilegio al ser cristiano. El más grande privilegio que un ser humano puede tener, aún a pesar de las aflicciones que deben enfrentar los creyentes en su peregrinaje al cielo. Ese es uno de los temas centrales de la epístola que comenzaremos a estudiar como iglesia, o que comenzamos a estudiar como iglesia hace un par de domingos atrás. La primera carta de Pedro dirigida a un grupo de creyentes en el Asia Menor que estaban sufriendo diversas aflicciones por causa de la fe. Desde el inicio de la carta de Pedro, quiere hacer entender a sus lectores que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como escribe Pablo en Romanos 8:18. En el versículo 3 al 5 de Primera de Pedro, Pedro les muestra la misericordia que Dios ha tenido con ellos al hacerlos renacer para una esperanza viva. El mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos y los cristianos sufrimos los embates de vivir en un mundo caído. Pero al final del camino nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. La certeza de esa esperanza es motivo de gozo y alegría para los cristianos en el presente, a pesar de las aflicciones, como dice en el capítulo 6. Gozo en medio de la aflicción. Esa es una de las paradojas del gozo cristiano. Pero lo que es todavía más paradójico es que ese gozo fluye de la relación del amor y la confianza que tenemos con alguien que no conocemos, como dice el versículo 8. El apóstol Pedro tuvo el privilegio de conocer a Cristo en persona, pero la mayoría de los lectores de su carta no tuvieron esa oportunidad. Y sin embargo, Pedro les dice que esa experiencia no es necesaria para amar a Cristo y gozarse en Él. Los cristianos aman al Señor sin haberle visto y por medio de la fe se alegran en Él con un gozo inefable y glorioso. Un gozo tan profundo que es imposible de expresar adecuadamente con palabras. Eso es básicamente lo que hemos visto en las exposiciones anteriores. Ahora en los versículos del 10 al 12, Pedro va a continuar con su proceso de argumentación, mostrando cuán gloriosa es la salvación que ellos disfrutaban y consecuentemente cuán grande privilegio el Señor les había concedido al permitirle participar de ella. Hay 3 cosas que Pedro señala aquí para mostrar a estos hermanos la gloria de salvación que ellos disfrutaban. La primera es el interés de los profetas del Antiguo Testamento en la revelación que les fue concedida al respecto. El interés de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de qué se trata eso. Y con respecto a este punto, Pedro resalta también 3 cosas. En primer lugar,
que la gracia que hoy disfrutamos en la salvación fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento, como dicen los versículos 10 y 11. Pedro señala al Espíritu Santo aquí como la fuente de esa revelación y la llama el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no inventaron las cosas que profetizaban, ni tampoco las descubrieron a través del estudio. Fue Dios, el Espíritu Santo, el que les proveyó de una cantidad de información acerca del Mesías venidero, que no hubiesen podido conocer de ningún otro modo. A medida que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, vamos encontrando un cúmulo mayor de información acerca del Mesías venidero. En primer lugar, se nos dice que sería un ser humano, no un ángel, alguien nacido de una simiente de una mujer, como dice Génesis 3:15. Luego fue revelado que sería de la descendencia de Abraham, como lo dice Génesis 22:18, y más específicamente de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, de la casa de David, como dice Jeremías 23:5. Más tarde fue revelado que habría de nacer de una doncella virgen en la aldea de Belén durante el dominio mundial del Imperio Romano. Ninguna de esas cosas, mi hermano, hubiese podido ser conocida sin una revelación de parte de Dios. Pero muchas de las profecías del Antiguo Testamento se concentran más bien en los sufrimientos del Mesías, como bien lo señala Pedro aquí. Solo durante las 24 horas en que Cristo fue arrestado, juzgado, crucificado, se cumplieron 29 profecías del Antiguo Testamento. Que sería traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios y que luego se compraría con él el campo de un alfarero, que sería abandonado por sus discípulos, acusado por falsos testigos, que permanecería mudo delante de los acusadores, que sería herido y magullado, como dice Isaías 53:5, escupido, objeto de burla, que sus manos y sus pies serían horadados, y eso fue profetizado 1000 años antes del evento, cuando no se practicaba aún la muerte por crucifixión, que sería crucificado entre pecadores, que repartirían sus vestidos, que tendría sed y le darían de beber vinagre. Y así podíamos continuar enumerando profecía tras profecía. El Señor dejó testimonio abundante de su palabra para que nadie tuviera ninguna excusa. Las profecías bíblicas constituyen una prueba contundente de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Fue el Espíritu de Cristo, obrando en los profetas, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Su resurrección, su ascensión para sentarse a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies, su segunda venida en gloria y la consumación de su reino. Lo segundo que Pedro nos muestra en el texto es que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron del todo las cosas que profetizaban, como dice en el versículo 10 y 11. Ellos no fueron instrumentos pasivos en las manos de Dios para anunciar un mensaje. Pedro nos dice que se involucraron intensamente en averiguar aquellos aspectos que no entendían. Y la idea del texto transmite es la de una labor intensa y continua. Ellos estaban profundamente interesados en este asunto y en oración consideraban la escritura que tenían a su disposición, como ellos en el caso de Daniel. Y lo tercero que Pedro nos enseña en el pasaje es que probablemente el punto focal de nuestro texto es que estos profetas sabían que las cosas que profetizaban no era primeramente para beneficio de ellos,
Se les concedió el privilegio de contemplar en la lejanía lo que habría de venir en el futuro. La gran obra de salvación que habría de llevar a cabo el Mesías a través de su vida, su muerte y su resurrección. Pero no se les consiguió el privilegio de ver el cumplimiento histórico de esas profecías. También lo dice el versículo 10 y 12. No fue por sí mismos que anunciaban todas esas cosas, fue para nosotros. Nosotros tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Piensa en esto por un momento, hermano. Si tú eres un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, estás en una posición más privilegiada que Isaías, que Jeremías, que Daniel o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es señalado por Cristo aquí como el más grande de los profetas del Antiguo Pacto. Más grande que Moisés, que Elías, que Samuel o que cualquier otro, aunque su ministerio fue muy breve, apenas duró unos 6 meses. Aunque Juan no hizo nunca ningún milagro por ser el precursor inmediato de Cristo y el que anunció el inicio de su ministerio, Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Pero ahora noten lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 11. El cristiano menos dotado, el menos prominente en la iglesia, ese que pasa totalmente desapercibido, el más pequeño, ese disfruta hoy de los privilegios mayores de los que Juan disfrutó. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de esos profetas tuvieron. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya su palabra fue completada. Nuestro entendimiento es mucho más claro que el de ellos. Pero no solo eso, en virtud de la obra redentora de Cristo, nosotros disfrutamos de un montón de privilegios que los santos del Antiguo Testamento ni siquiera soñaron tener. Ese es uno de los temas centrales de la carta en los Hebreos. En Hebreos 8, 6 y 10, 11, 14. Seguramente los santos del Antiguo Testamento que ahora están en la gloria poseen un entendimiento más claro del plan de salvación que el que tenían cuando estaban aquí. Y es muy probable que conozcan los privilegios que ahora disfrutamos los creyentes. Y yo me pregunto, ¿cómo suponen ellos que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana ahora que tenemos ese libre acceso al trono de la gloria? Ahora que disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo, ahora que sabemos lo que Cristo hizo por nosotros y que conocemos con más detalles el plan redentor de Dios, porque contamos con las Escrituras del Nuevo Testamento. Yo no sé si ellos suponen cosas en el lugar donde están ahora, pero supongamos que las suponen. ¿Cómo esperarían ellos que nosotros vivamos nuestra vida cristiana? ¿Acaso pensarían algo como esto? Por ejemplo, wow, si nosotros hubiésemos tenido todos lo que estos creyentes tienen ahora, ninguna de las dificultades que hemos padecido o tendremos que padecer en nuestro peregrinaje al cielo le resta ni un ápice a los enormes privilegios y bendiciones espirituales que ahora disfrutamos. Eso es lo que Pedro desea que estos hermanos consideren. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. Quizás la única pregunta que podría tener hoy día en este sermón. Si el Señor te concediera escoger entre una vida sin dificultades aquí, pero en condenación allá, ¿qué escogerías? Si hubiese la posibilidad de tener una vida cómoda, sin privaciones de ningún tipo, pero sin tener a Dios por Padre y a Cristo como Salvador y amigo, ¿tú lo escogerías? Para el verdadero creyente, eso no es una opción.
No importa cuántas dificultades tengamos que atravesar aquí, ni el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo. Por nada del mundo un verdadero cristiano trafica con sus privilegios para cambiarlos por otra cosa. No importa cuál fuera la oferta del otro lado, nunca sería un buen negocio. Antes de pasar a nuestro próximo encabezado, quisiera traer 2 palabras de aplicación. En primer lugar, el ejemplo de los profetas debe ser una gran lección para todos nosotros en cuanto al estudio de las Escrituras. Estos hombres recibieron una revelación incompleta y precisamente por eso no entendían mucho de las cosas que profetizaban. Sabían que su mensaje tenía que ver con el Mesías, pero mucho de esa información era un misterio para ellos. Y aunque se les reveló que no verían el cumplimiento de sus profecías, y aún así inquirieron y diligentemente indagaron. Se esforzaron por tener un entendimiento más claro de su propio mensaje. ¿Y qué de nosotros, mi hermano? Que tenemos a la mano mucho más información que la que ellos soñaron tener. Muchísimos otros recursos y que somos los principales beneficiados de esa salvación. ¿Acaso no deberíamos mostrar un mayor empeño que el que ellos mostraron en el estudio de las Escrituras? ¿Qué tanto tiempo dedicas al estudio serio, profundo de la palabra de Dios? No estoy hablando aquí de una lectura superficial del texto bíblico para callar la voz de la conciencia. Estoy hablando de establecer en nuestra agenda diaria un tiempo dedicado al estudio de la Escritura, cada cual según la capacidad y recursos que el Señor le ha concedido. ¿Qué tanto de tu presupuesto utilizas en comprar buenos libros y qué tan regularmente te dedicas a leerlos? Si el Señor te ha concedido el privilegio de ser alfabetizado, debes usar ese don primeramente para el cuidado de tu alma. Y si aparte de eso, como algunos hermanos aquí, tienes la capacidad de leer en inglés, entonces tu responsabilidad es mayor, porque hay muy buena literatura disponible en ese idioma. Esa fue una gracia extra que el Señor te concedió y por la cual darás cuenta. ¿Qué tanto te has empeñado en inquirir y diligentemente indagar, así como los profetas, acerca de tu salvación y acerca de tu Salvador? Pero en segundo lugar, si somos seguidores de Cristo, debemos considerar el hecho de que nosotros vamos detrás de Él. Y el camino que Él transitó primero pasa por la cruz y luego llega a la gloria, como dice el versículo 11. Ese orden no puede ser invertido. Así fue con nuestro Señor, así será también con sus discípulos. Primero la cruz y luego la gloria. Pero aquellos que quieren la gloria aquí, en la tierra, no tendrán más gloria que la que puedan alcanzar en esta vida. Pero sea que alcancen mucha o que alcancen poca. Al final de su jornada no tendrán otra cosa que la más horrible de las vergüenzas cuando sean arrojados a las llamas del infierno. Pero aquellos que escogieron seguir a aquel que por amor a nosotros y para redimirnos de nuestros pecados fue a la cruz, para luego entrar en la gloria, atravesarán por diversas dificultades y aflicciones en esta vida, pero nunca serán comparadas con la gloria venidera que a nosotros habrá de manifestarse. Esas son las opciones, mi hermano. Aflicción y gloria. O gloria y aflicción. Pero recuerda que en ambos casos lo que viene después será tu opción para siempre. En el día del juicio solo se escucharán 2 veredictos: castigo eterno o vida eterna. ¿Cuál será tu opción para ese día? Pero no podemos seguir ampliando este tema. Hemos visto entonces que la salvación que ahora disfrutamos
fue objeto de interés de los profetas del Antiguo Testamento. Pero vemos también la importancia y la gloria de salvación en la proclamación poderosa del Evangelio por medio de los apóstoles. La proclamación poderosa del Evangelio por medio de los apóstoles. Versículo 12. Noten cómo Pedro conecta el mensaje revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje proclamado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Las cosas que los profetas administraron son las que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. No existe ninguna contradicción entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. El mismo espíritu que inspiró a los profetas es el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles. No puede haber contradicción alguna entre estas dos secciones de la palabra de Dios. La primera sirve de preparación para la segunda, y la segunda es la consumación y cumplimiento de la primera. Pero una vez más, el punto focal aquí es la gloria de ese mensaje de salvación. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para inspirar y autenticar el mensaje apostólico. No solamente guió a los apóstoles a toda la verdad, de modo que lo que ellos anunciaron y escribieron fue la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo testificaba juntamente con ellos a través de las señales y milagros que ellos hacían. El Espíritu Santo era el poder detrás del mensaje, y aunque ese poder no se ha manifestado hoy de la misma manera, en el sentido de que los evangelistas posapostólicos no son inspirados como los apóstoles lo fueron, ni manifiestan las mismas señales que confirmaban su inspiración. Aún así, el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la predicación, que los pecadores son salvados. Si el Espíritu Santo, mi hermano, no hubiese abierto tu entendimiento cuando la palabra de Dios te fue predicada, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fue por la obra del Espíritu Santo en ti, a través de la predicación de su palabra, que hoy disfruta del privilegio de ser salvo. Así que esta es una salvación inquirida por los profetas del Antiguo Testamento, anunciada con poder por los apóstoles, y finalmente Pedro nos dice que es observada anhelantemente por los ángeles. ¿Qué quiere decir la observación anhelantemente de los ángeles? Como dice el versículo 12. La palabra que traduce como anhelar significa desear fervientemente. Los ángeles son seres espirituales, pero de naturaleza personal. Ellos no poseen un cuerpo, pero sí poseen intelecto, voluntad y emociones. De modo que cuando ellos se involucran en servir a los creyentes, cumpliendo el mandato de Dios, no lo hacen con apatía y sin sensibilidad. Ellos desean fervientemente observar todo lo que concierne al desarrollo del plan de redención. La palabra mirar implica un proceso de observación en el que el observador está profundamente interesado. Es un verbo compuesto que significa literalmente inclinarse a ver algo. Esta figura parece hacer referencia al hecho de que en el lugar santísimo fueron colocados por orden divina los querubines tallados que tenían sus rostros dirigidos hacia el propiciatorio, dice Ezequiel 37:9. La idea es que los ángeles están maravillados con el plan de redención. Ellos mismos no participan como nosotros de la misericordia y la gracia de Dios en Cristo, porque ellos no necesitan ser perdonados. Los ángeles de Dios son perfectos en santidad, sin pecado. Ellos no conocen por experiencia lo que significa recibir el perdón de Dios. Pero ellos sí conocen la santidad de Dios.